Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este cafecito de hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, por cierto. La bandera de México. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver noticias que creo que son interesantes, son importantes. Noticias que se han venido publicando en el transcurso de estos días, donde podemos ver cosas que creo que vale la pena reflexionar en ellas, ¿no? Recuerden que este es un cafecito noticiero, no es propiamente un cafecito de algún tema en específico, sino que abordaremos varios temas, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos a este cafecito. Primeramente, déjenme decirles, se acerca ya, de hecho ya estamos en fechas de la Declaración Anual de Personas Morales, ¿sí? Para este 2020, lo que sucede es, todos sabemos que la Declaración Anual del 2019 se debe presentar más tarde el 31 de marzo del 2020. Pero para esta declaración hay una nueva aplicación para el llenado y el envío de la declaración. Este formato que actualmente tenemos es distinto al que veníamos usando en ejercicios anteriores y tiene como característica que ya trae información precargada. ¿Qué es esto? Que está algo así como el Declarasat de años pasados, donde ya viene información de ingresos, ya viene información de retenciones, ya viene cierta información de deducciones. Todo esto está basado en la información que ya tiene el SAT, sobre todo de CFDIs. Aquí lo criticable es que muchos de esos campos que ya vienen precargados no se pueden modificar. Entonces, obviamente, no se pueden modificar muchos de estos campos, ¿no? Y como en todo cambio o novedad, pues hay errores o fallas, ¿no? Entonces, vamos a comentar algunas de las fallas que hemos detectado, que se han detectado ya hasta ahorita, de este nuevo formato precargado. Fíjense bien. Primero, la disminución de la PTU. ¿Qué tenemos aquí en la disminución de la PTU? Como todos sabemos, la disminución de la PTU no es una deducción autorizada. Lo que me dice la ley es que una vez determinada la utilidad fiscal del ejercicio, sobre esa utilidad fiscal vamos a disminuir la PTU pagada en ese ejercicio, ¿verdad? Pero, aunque una parte de la PTU que yo le pago a los trabajadores se puede estar exenta y otra parte gravada, sabemos que cuando hay prestaciones exentas hay una limitante de deducción que se establece en el artículo 28, fracción 30. ¿Qué es lo que me dice esta fracción del artículo 28? Pues esta prevé una deducción parcial de las prestaciones de los trabajadores cuando están exentos. En ese orden de ideas, al no ser una deducción autorizada a la PTU, entonces toda la PTU que pagamos debería de disminuirse de la utilidad, ¿no? Entonces, esta condición que estamos platicando no está recogida en la nueva aplicación de la declaración anual y considera la PTU como una deducción y la sujeta a una deducción parcial. Entonces, eso es incorrecto totalmente. Toda la PTU debe ser disminuida de la utilidad fiscal. Sin embargo, le está dando en el formato la característica de una deducción autorizada, lo que me lleva a disminuir una parte de la PTU como un ingreso exento de conformidad con lo que prevé el artículo 28, fracción 30, ¿no? Entonces, este es un error del nuevo formato de declaración anual. También, para determinar la PTU, en la sección donde se determina la PTU, se establece la fórmula que está prevista en la ley del impuesto sobre la renta, donde partimos de los ingresos acumulables, menos los salarios y prestaciones exentas no deducibles, menos las deducciones autorizadas, y esa es la base de PTU. Pero fíjense cómo es, salarios y prestaciones exentas no deducibles. Quiere decir que una parte de todas mis prestaciones exentas sí son deducibles y otra parte son no deducibles, ¿verdad? Pero, aunque la fórmula es correcta, la aplicación considera en el campo de salarios y prestaciones exentas no deducibles la totalidad de las prestaciones exentas, provocando que la PTU sea inferior a la que debe de resultar. Porque, insisto, recuerden que de todas las prestaciones que paga la empresa, una parte son exentas. De esa parte que es exenta, una parte es deducible y otra parte es no deducible.
Entonces, aquí me considera todas las prestaciones exentas y me las disminuye, ¿no? Esta es otra de las cosas que tiene mal el nuevo formato y que ya se está trabajando también en corregir, según nos dice el SAT. Otro punto importante es cuando calculamos el coeficiente de utilidad en una sociedad civil. Cuando calculamos el coeficiente de utilidad en una sociedad civil, pues tenemos una característica específica, ¿no? Sabemos que en términos normales se determina el coeficiente de utilidad sacando la utilidad del ejercicio entre los ingresos nominales del ejercicio y así nos da el coeficiente de utilidad. Pero para las sociedades civiles se prevé que a esa utilidad fiscal se le adicione o se le sume los anticipos y rendimientos que se hubieran distribuido a sus miembros, ¿sí? De tal suerte que si yo tengo una utilidad del ejercicio o bien también una pérdida del ejercicio, a esa utilidad o pérdida le voy a sumar los anticipos o rendimientos a socios. Y esa va a ser la base al que le voy a dividir entre los ingresos nominales del ejercicio para determinar el coeficiente. El problema en esta nueva aplicación es que no se están considerando los anticipos o rendimientos a socios en este cálculo, provocando un coeficiente de utilidad muy inferior al que deba de resultar conforme al procedimiento establecido en la ley. La autoridad también nos dice que ya se está corrigiendo este problema de la declaración anual. Y fíjense bien, al final la autoridad dice que se está corrigiendo, pero pues ya estamos en tiempo de declaraciones anuales, ¿no? Entonces, es muy importante que aquellas empresas que inclusive ya hayan presentado declaración anual, entonces verifiquen perfectamente que estos problemas que estamos comentando, cómo los solucionaron en caso de que estén en algún supuesto, ¿no? Otro problema que es exclusivamente para los contribuyentes que tienen el estímulo de la región fronteriza norte, ¿sí? Estos contribuyentes que aplican el estímulo se topan con la problemática de que los ingresos acumulables que reportaron de manera mensual, es decir, en cada pago provisional, no los está considerando en su totalidad para determinar el ingreso total del ejercicio. O sea, los ingresos que declaramos en pagos provisionales, de ahí sale esta información que viene a este nuevo formato, pero por alguna razón no es la misma cantidad, pues al momento de despegar los ingresos por cada mes de cada periodo, no se despliegan todos los meses, provocando que la sumatoria total no sea correcta, ¿no? También se supone que se está trabajando en corregir este problema. Otro problema muy importante es que la sumatoria de pagos provisionales, cuando el contribuyente presenta declaraciones complementarias de pagos provisionales, aun cuando sí se muestran en el listado, no se está considerando el monto de lo que se pagó en una declaración complementaria al momento de ir a ver el formato de la declaración anual. Obviamente, ¿esto qué provoca? Pues provoca que no podamos acreditar todos los pagos provisionales que realizamos en el ejercicio contra el impuesto anual. Pues. Y esto es porque no me está considerando los pagos provisionales cuando vienen de declaraciones complementarias, ¿no? Entonces, eso también es importante. Otro problema que tiene este nuevo formato son los anticipos de clientes. En los pagos provisionales, los anticipos de clientes se acumulan como ingresos nominales. Pero en la declaración anual, los ingresos nominales del ejercicio anterior ya aparecen en la declaración anual, pero se muestra por separado. Se muestra el campo de anticipos y no prevé el formato que puedan disminuirse los anticipos de clientes del ejercicio inmediato anterior que ya los acumulamos. Pues. Entonces, esto provoca que pudiera haber una doble acumulación. Pues. Entonces, nosotros sabemos, si yo tengo anticipos de clientes de este ejercicio, pues los acumulo en este ejercicio. Pero los ingresos que ya declaré en este ejercicio vía anticipos, en el ejercicio siguiente los tengo que restar. Y eso es lo que no prevé este formato, ¿no? De anticipos de clientes. También otro punto importante es el coeficiente de utilidad de las sociedades civiles. Cuando ya dijimos que en una sociedad civil, aquí lo comentábamos, ¿sí? Como a la utilidad del ejercicio o a la pérdida del ejercicio se le deben de sumar los anticipos o rendimientos a socios, eso ya lo dijimos ahorita. Pero ¿qué sucede cuando hay pérdida en el ejercicio? En el caso de las sociedades civiles,
para quienes la ley prevé una consideración particular en el cálculo del coeficiente de utilidad que ya platicamos, cuando una sociedad civil registra pérdida en el ejercicio, el sistema considera una base de 0,0. O sea, no me pone la pérdida, lo que me considera es un 0,0. Y de ahí sumar los anticipos o rendimientos a socios, en lugar de partir del monto de la pérdida. Y obviamente, en este caso, lo que pasaría es que el coeficiente de utilidad que determino pues es bastante mayor que el que deberíamos de determinar, ¿no? También la autoridad dice que ya está corrigiendo este error, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son 7 errores hasta ahorita determinados en las declaraciones anuales para este ejercicio de 2019 que se presenta en marzo de 2020, que son errores importantes. Insisto, si ya alguna empresa presentó su declaración anual, es importante que observe estos errores para ver qué hicieron en la determinación del impuesto anual, ¿no? Entonces, por favor, para que consideren este punto. ¿Qué más noticias nos encontramos? También recuerden que a partir del 1 de febrero del 2020 entra en vigor el nuevo valor de la UMA, de la unidad de medida de actualización, ¿no? Entonces, con esta nueva entrada en vigor de la UMA, pues obviamente se actualizan todos los montos de multas y cantidades que están referenciadas precisamente al valor de la UMA, ¿no? Porque, insisto, el 1 de febrero entra en vigor la nueva UMA, entonces todos los montos se actualizan, ¿no? Y esto hará, fíjense cómo el valor diario de la UMA a partir del 1 de febrero es de 86.88, el valor mensual de 2.641.15 y el anual de 31.693.80. Entonces, obviamente, pues se tienen que actualizar todas las multas correspondientes, ¿no? Otra de las cosas importantes es, acuérdense que de conformidad con el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, las empresas deben de calcular una prima de riesgo de trabajo, ¿sí? Con esa prima, pues es la que se calcula para el pago del seguro de riesgos de los trabajadores, ¿no? Si la prima aumenta o disminuye, pues hay que informarle al IMSS qué fue lo que pasó, si aumentó o disminuyó, ¿no? Esta prima es la nueva prima, la que determinamos hoy en febrero, tendrá una vigencia del 1 de marzo de este año y termina hasta el 28 de febrero del próximo año, ¿no? Así que todos los patrones que están obligados a presentar la prima de riesgo, pues lo debemos de hacer durante el ejercicio, durante el mes de febrero de cada año, ¿no? Y en este caso, la prima tendrá vigencia del 1 de marzo del 2020 y concluye esa prima al 28 de febrero del 2021. Entonces es la prima de riesgo, que ya nos quedan poquitos días para tener presentada esta obligación, ¿no? Ahora, ¿cuándo no se debe de presentar la prima de riesgos? Vamos a decir específicamente de 3, 4 casos que se pueden no presentar la prima de riesgo. Primero, si se inscribieron al IMSS por primera vez en el ejercicio 2019, o sea, si es un patrón de reciente creación que inició operaciones en el ejercicio 2019, no presenta la declaración de prima de riesgo. Segundo, si cambiaron de clase de riesgo por modificar sus actividades empresariales en 2019. Fíjense bien, ya venía yo en una clase de riesgo, pero como dejé de hacer lo que venía haciendo y ahora tengo otra actividad y presenté una modificación a la clase de riesgo, entonces allí tampoco la presento. Y el tercer supuesto es cuando la prima de riesgo, la nueva prima de riesgo que determiné, es igual a la que estuvo vigente durante el ejercicio 2019. Entonces, en ese caso, no se presenta la declaración de prima de riesgo. Ahora también, si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, se puede no presentar la declaración y seguir pagando la prima media correspondiente. Pues, o sea, si tengo menos de 10 trabajadores, sigo pagando sobre la misma prima con la que inicialmente empecé a pagar, ¿no? Entonces, esos son 3 casos donde no se presenta y un caso que es opcional. ¿Puedo presentarla o puedo no presentarla? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Obviamente, si es una empresa que tiene menos de 10 trabajadores
y mi prima aumenta en el cálculo, pues a lo mejor lo que me conviene es no presentarla, ¿verdad? Y así seguiría pagando con la misma prima media inicial. Pero si soy una empresa con menos de 10 trabajadores, pero mi prima baja, pues ahí sí es conveniente presentarla porque pagaría menos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que debemos de tomar en cuenta. Otra de las noticias que son importantes y que lo quisimos poner aquí porque créanme lo que sucede más de lo que creemos, ¿sí? Es prestar tu tarjeta de crédito, ¿sí? Hay muchas veces que por practicidad o por querer ganar puntos inclusive o por querer transferirle mi crédito que yo tengo en mi tarjeta de crédito a una hermana, a un hermano, a alguien, ¿sí? Entonces le presto yo mi tarjeta de crédito para que él realice pagos por algún concepto, ¿no? Entonces, algo que debemos de tomar en cuenta es tener cuidado cuando prestemos nuestras tarjetas de crédito, porque acuérdense que para el SAT, toda erogación que realiza un contribuyente puede generar una discrepancia fiscal, porque al final, acuérdense lo que me dicen, cuando el monto de las erogaciones del contribuyente, sean gastos, inversiones, pagos o depósitos, en un año son superiores a sus ingresos declarados, entonces estoy en discrepancia fiscal, ¿no? Y entonces el SAT tiene que notificar al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas y la discrepancia fiscal que el SAT está determinando, ¿sí? Por ejemplo, si una persona declaró que tiene ganancias de 100,000 pesos, pero como prestó sus tarjetas, gastó 200,000 pesos, pues ahí hay una discrepancia fiscal de 100,000 pesos. Entonces, el contribuyente debe de aclarar esta diferencia de 100,000 pesos. Y si no la aclara de manera contundente, de manera probatoria, con documentos, con soportes documentales fehacientes, entonces el SAT puede obligarlo a que pague impuestos sobre la renta por un ingreso que verdaderamente no tuvo, ¿no? Que viene básicamente por prestar su tarjeta de crédito, ¿no? Así que, muchachos, pues no hay que prestar las tarjetas de crédito de cada uno de nosotros. Otra de las cosas importantes es, las personas físicas que tengan actividades empresariales durante enero del 2020 retuvieron IVA del 6%, ¿sí? Por los servicios que se refiere a la fracción 4 del artículo 1A de la ley del IVA, toda esta controversia que tenemos hoy por hoy sobre qué causa retención de IVA o qué no causa retención de IVA, ¿sí? Pero suponiendo que hubo personas físicas que retuvieron IVA por esa fracción, por la fracción 4 del artículo 1A, pues debieron de haber enterado ese IVA retenido a más tardar el día 17 de febrero del 2020, es cuando lo debieron de haber enterado, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe realizar esa declaración? Pues se debe realizar, como se trata de una persona física, puede ser a través del aplicativo Mi Contabilidad, que una vez ingresadas las credenciales de autenticación, o sea, una vez que pongo mi RFC y mi clave para entrar, se selecciona en presentación de la declaración la opción Otras obligaciones y en periodicidad por default aparece la clave 1 mensual como se muestra aquí a continuación. Ahí entramos a Mi Contabilidad, en Otras obligaciones y ahí aparece ya el periodo mensual. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, entonces hay que seleccionar el ejercicio 2020, periodo de enero, para después dar clic en Otras obligaciones y en esas otras obligaciones que vimos ahorita aquí atrás, otras obligaciones, me van a aparecer todas estas obligaciones. Ahí mismo debemos de seleccionar el IVA retenciones, y se despliega la pantalla para capturar el monto a pagar y el sistema calcula en su caso de manera automática los accesorios, actualizaciones y recargos cuando es extemporáneo y finalmente se obtiene la línea de captura, ¿no? Tanto el envío de la declaración como el pago correspondiente al mes de enero del 2020 debimos de haberlo efectuado más tarde el 17 de febrero para no generar actualizaciones y recargos, ¿no?
o en la fecha que corresponda, si es que tomamos en cuenta la opción del sexto dígito numérico del RFC del contribuyente, ¿no? Entonces, así es como las personas físicas pagarían el IVA retenciones, ¿no? Obviamente, normalmente una persona física no retiene el IVA, pues. Entonces, esta es la salida para las personas físicas que retuvieron IVA por esta fracción 4 del artículo 9. Otra cosa que también nos llamó mucho la atención es que en días pasados se anunció por la Asociación de Bancos de México que se canceló el proyecto de facturación instantánea. Como recordarán, el año pasado, el SAT y la Asociación de Bancos de México anunciaron o presentaron el proyecto de la facturación instantánea al hacer pagos con tarjetas bancarias. Mediante un proceso específico para cada banco, se implementaría en el chip de la tarjeta la información fiscal necesaria para emitir la factura. Imagínense que yo voy y compro algo, pago con mi tarjeta e inmediatamente se emite la factura, el CFDI correspondiente, ¿no? Pero todo esto ha también traído una serie de dudas, inclusive de temores y miedos, ¿sí? Yo recuerdo que algunos amigos que decían, no, pues ya no voy a pagar nada con tarjeta de crédito. No, no era tanto eso, ¿no? Porque yo voy a decidir, yo, el que paga, decidía si quería emitir el CFDI o no quería emitir el CFDI, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, por hoy, ni el SAT, ni la Asociación Mexicana de Bancos están trabajando en la facturación instantánea, ¿no? Así que se suspende este proyecto. Fíjense cómo también no es una cancelación, es una suspensión, ¿no? Habría que ver qué va a pasar en el futuro respecto a esta facturación instantánea, que a mí en lo personal me parecía una buena idea, pero pues ahorita está suspendido, ¿no? Otra de las cosas importantes es que febrero es el último mes para registrarse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Fíjense bien, desde hace varios años, todos los establecimientos deben registrarse en el SIEM. El artículo 31, fracción 3 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones obliga a todos los comerciantes e industriales a renovar su inscripción dentro del primer bimestre de cada año. Y esto obviamente, aparte de inscribirse o de renovar la inscripción, pues implica un pago de cuotas, ¿verdad? Así que todo aquel que tenga un negocio, una fábrica, una sucursal, etcétera, sin importar el estado donde estés, que se ubique o el giro que tengas, debe cumplir con esta disposición antes del 29 de febrero del 2020. De lo contrario, puede ser sancionado. Así que esta es una manera obligatoria de pertenecer a alguna cámara empresarial, ¿no? Okay, fíjense, otro de los temas que estuvimos escuchando durante estos días es una pregunta que hacía un patrón, ¿sí? Un patrón a una empresa de consultoría y le decía, ¿estoy obligado al pago complementario por enfermedad general? Esa era la pregunta específica. Y lo quisimos poner aquí porque me parece que esta pregunta es muy recurrente, nos las hacen constantemente. Acuérdense que el artículo 96, 97 y 98 de la Ley del Seguro Social dice que en caso de enfermedad no profesional, el asegurado tiene derecho al pago de un subsidio equivalente al 60% de su último salario base de cotización. Es decir, si hay una incapacidad por un trabajador, pero esta viene por una enfermedad, ¿sí? O por un riesgo que no es considerado, o por un accidente que no es considerado riesgo de trabajo, más bien dicho, entonces el Seguro Social le va a pagar las incapacidades al trabajador, pero a un 60% de su último salario base de cotización. Obviamente con las reglas, como por ejemplo, si cuenta por lo menos con 4 cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad, en caso de ser un trabajador permanente. Y si se trata de un trabajador eventual, entonces requerirá de 6 cotizaciones semanales en los últimos 4 meses anteriores a la enfermedad o al padecimiento, ¿no? Ahora bien, el artículo 42, la acción 2 de la Ley Federal del Trabajo, establece como una de las causas de suspensión de la relación laboral
la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya riesgo de trabajo. Por lo tanto, esto significa que el subordinado no tiene por qué prestar el servicio ni el patrón de pagar el salario correspondiente. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es? ¿Estoy obligado a pagar el otro 40% que no le está pagando el Seguro Social? La respuesta es no, no estoy obligado. Puede ser que si yo, patrón, le quiero pagar el 40% restante, lo puedo hacer, sí, pero no estoy obligado, ¿no? También tendríamos que ver si hay algún contrato o un plan de previsión social en el cual el patrón se hubiera obligado a brindar a sus subordinados el complemento del subsidio otorgado por el Seguro Social o a cubrir los 3 primeros días de incapacidad, ¿no? Entonces, si hay un contrato o un plan de previsión social que obliga, entonces sí, pero si no, no estoy obligado, el patrón no está obligado a pagar el 40% del salario del trabajador por una enfermedad o por un accidente que no es considerado riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, esto también es importante. Otra de las cosas importantes es en comercio exterior. Para aquellas empresas que realizan operaciones de comercio exterior, me parece que es muy importante que tomen en cuenta las nuevas obligaciones que tenemos en comercio exterior, ¿sí? Hay que revisar todas las operaciones de comercio exterior del ejercicio anterior y verificar que estén realizadas de acuerdo a las disposiciones aduaneras y fiscales y que se cuente con toda la documentación, ya sea en papel o electrónicos. Acuérdense que a partir de, no me acuerdo cuándo, pero hay una obligación de tener todos mis archivos de comercio exterior de manera electrónica, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque en comercio exterior vienen revisiones importantes, fuertes, duras, y debemos de tener bien integrado todos los expedientes de todas las operaciones que realizamos en comercio exterior, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque la verdad es complejo y tedioso además tener todo correctamente, ¿no? Porque son muchas las informaciones que nos piden y es mucho el requisito que nos piden tanto la aduana como el agente aduanal. Entonces, tengan en cuenta bien claro que en comercio exterior hay que poner atención especial a todos los requisitos que nos marcan las diferentes leyes, ¿no? Otra de las cosas importantes es, ya cambió la UMA, cambió a partir del 1 de febrero del 2020, por lo tanto, hay que hacerlo conducente en el SUA también, porque en el SUA tenemos que actualizar el valor de la UMA, ¿no? ¿Cómo se actualiza? Pues es relativamente sencillo, ¿no? Hay que abrir el SUA, capturar el usuario y la contraseña, darle a aceptar y luego en el menú del lado izquierdo hay que ubicarse en unidad de medida de actualización y dar clic en actualizar UMA. Al actualizar UMA, ahí en el recuadro me va a decir a partir de qué fecha, que tenemos que darle 1 de febrero del 2020 y capturar el valor nuevo de la UMA, que es a partir del 1 de febrero, que es 86.88, ¿no? Darle entonces el botón que está abajo a la izquierda, que dice actualizar, se actualiza y entonces el SUA envía un mensaje que dice, ¿está seguro de actualizar? Pues hay que decirle que sí. Luego verificar que los datos ya quedaron ahí de manera correcta y una vez que ya está todo correcto, pues darle salir y de esa manera ya actualizamos en el SUA el valor de la UMA. Y eso es muy importante, ¿no? Porque en base a eso se pagan algunos conceptos. ¿Ok? Si no lo actualizamos, estaríamos pagando menos de lo que deberíamos de pagar. Entonces es importante hacer eso. Otra cosa que tiene que ver que es importante. Acuérdense que en diciembre del 2019 se dio a conocer en la página del SAT una nueva validación que entró en vigor de forma opcional en enero del 2020, pero que ya es obligatoria a partir de febrero del 2020. Ya es obligatorio, ¿no? Y tiene que ver con el tema del subsidio al empleo. Ese cambio consiste en que en todos los casos en donde se anote en el CFDI el concepto sueldos y salarios, debe invariablemente contener el apartado de subsidio para el empleo.
Es decir, aunque el trabajador no tenga derecho a subsidio, debe de aparecer el concepto subsidio con la cantidad en cero, ¿sí? En el 2019 eso no era necesario, por lo tanto, ahora en la representación impresa, el subsidio por el empleo se debe de ver así como se muestra a continuación. Fíjense cómo ahí aparece otros pagos, subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador, que es 004, pago de nómina y el importe es cero, ¿sí? Ahora, también recuerde que en materia de subsidio al empleo hubo un cambio importante, ¿no? Que es validar que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales, ¿sí? Es indispensable que verificar que se validen o realicen los ajustes necesarios en su CFDI de nómina para evitar contingencia en el momento de emitirlos o evitar tener algún problema, ¿no? Déjenme, les doy un ejemplo así rapidito. Nada más déjenme. Ok. Un ejemplo así rapidito. Imagínense que en un periodo de pago semanal a un trabajador, pues le pagué en la primera semana 1,200 pesos. Entonces aplico la tarifa semanal y aplico el subsidio por la semana y a lo mejor le da derecho a un subsidio. Luego viene la segunda semana y hago lo mismo, la tercera semana hago lo mismo. Pero en la última semana del mes, a ese trabajador le di un bono o se ganó una comisión o algo, tiene un pago al final del mes por una cantidad mayor a la semanal que normalmente recibe, ¿no? Porque a lo mejor a fin de mes le pago las comisiones. Entonces, si yo hago el cálculo semanal, pues resulta que en la primera semana le di subsidio, en la segunda semana le di subsidio, en la tercera semana le di subsidio, pero en la cuarta semana, cuando ya tiene el ingreso extraordinario, pues resulta que ya no le da subsidio, le da un impuesto sobre la renta a cargo. Pero ¿qué es lo que me piden aquí en el ajuste? Que yo sume y haga un ajuste al subsidio precisamente, porque a lo mejor el subsidio que le di en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana, pues ya con el ingreso extraordinario que tuvo en la cuarta semana, pues resulta que ya no tiene derecho a ningún subsidio. Entonces, lo que la autoridad nos pide es que hagamos un ajuste en el último pago del mes para verificar que el subsidio de empleo que le entregué es el que tenía derecho de manera mensual. Entonces, eso realmente complica mucho la forma porque ahora tenemos que estar haciendo ajustes al subsidio. Por ahí preparamos aquí en la firma un boletín respecto a ese subsidio, a ese ajuste que tenemos que hacer al subsidio. Quien no lo tenga, quien no lo haya recibido, me puede mandar un correo electrónico que al final del material podrán ver mi correo electrónico y con gusto se los envío ese boletín. Otra cosa que es importante y tiene que ver para los jóvenes, que lo tomen en cuenta todos los jóvenes, tiene que ver con el futuro de los jóvenes, ¿no? Esta es una nota que leímos en un periódico que nos pareció interesante también. Fíjense bien, la cuestión que decía en el periódico es, ¿por qué los jóvenes no tendrán pensión cuando sean adultos? ¿Por qué no tendrán pensión? Fíjense bien, a pesar, y hay unas estadísticas que me parecen muy interesantes, ¿no? A pesar de que los jóvenes que conviven de cerca con los adultos mayores y aseveran tener que apoyarlos económicamente, un bajo porcentaje de ellos tiene un plan de ahorro para el retiro para cuando ellos sean adultos mayores. Doy un ejemplo aquí, jóvenes que hoy conviven con sus padres, que sus padres ya son adultos mayores y aseguran que tienen que apoyar a los papás de manera económica porque los padres en su momento no previeron tener una pensión digna para cuando ellos fueran adultos, ¿no? Pero a pesar de que esos jóvenes de hoy dicen esto que estoy comentando, ellos mismos no prevén qué va a pasar con ellos en el futuro, ¿no? Y fíjense los datos que vienen que son muy interesantes. El 56% de los mexicanos de entre 18 y 40 años consideran que cuando llegue a la vejez
necesitarán de un apoyo económico para vivir, es decir, no ahorramos, ¿verdad? Ahora, de acuerdo con una encuesta presentada por la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, dicho porcentaje se incrementa en las mujeres de más de 30 años a un 70%. Lo anterior, derivado de los indicadores de inserción laboral, además de que solo el 18% del total de los encuestados ahorra para el retiro laboral o vejez y 48% lo hace a través de guardaditos en casa. Los guardaditos en casa tienen una desventaja. Uno, me los pueden robar. Dos, como los tengo en casa, pues me los puedo gastar más rápido, ¿verdad? Al tiempo de que este sector de la población no conoce en qué consiste una Afore, a pesar de que más de 2/3 partes ha oído hablar de ellas, solo el 5% sabe que es un instrumento que sirve para el retiro, ¿no? Las tasas de ahorro en México son bajas y eso generará en el futuro una población vieja y pobre, ¿no? Entonces, algo que debemos de tener en cuenta, sobre todo los jóvenes, ¿no? Dice por ahí un proverbio que hay que ahorrar el 10% de lo que gano, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de cómo ahorrar ese 10%, ¿no? ¿Para cuándo? Para cuando estemos en una edad adulta, en una edad donde ya no podamos ser tan productivos. Otro de los puntos importantes es, el 20 de enero del 2020 se publicó la Ley de Confianza Ciudadana. Esa ley se llama la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana y entró en vigor al día siguiente de su publicación. El objetivo de esa ley es elevar la confianza entre los ciudadanos y la autoridad en relación con el cumplimiento de diversas obligaciones administrativas. Para poder lograr eso, se supone que se va a crear un padrón en el cual se inscribirán todas aquellas personas físicas y morales que realicen alguna actividad económica para acceder a distintas facilidades. Esto en principio parece muy bueno, pero una de las cosas que prevé es que se suspendan las visitas de verificación. O sea, imagínense que por ley se suspendan las visitas de verificación de diversos ordenamientos, ¿no? Pero fíjense cómo eso aún es incierto, porque todavía no nos dicen exactamente a qué materia se refieren, ¿sí? Lo que sí ya nos dijeron es que la materia fiscal no está incluida en la suspensión de verificación de visitas, ¿no? Entonces, hay que esperar convenios con las entidades federativas, hay que esperar un procedimiento o un reglamento de esta ley de confianza ciudadana que nos aclare muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Que esta iniciativa, o esta ley, porque ya no es iniciativa, ¿verdad? Ya es una ley, que por cierto fue propuesta por el senador Ricardo Monreal, pues tiene como objetivo reducir las inspecciones gubernamentales hacia las empresas y personas físicas. Y eso será a través de la creación de un padrón de inscripción voluntario, ¿sí? Y todo este ordenamiento va a estar verificado y controlado por la Secretaría de Economía. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, contribuyente, tengo que ir a inscribirme a ese patrón, ¿no? ¿Cuál es el eje principal de esta ley? Es eliminar la corrupción. Y para ello es necesario reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la administración pública. Suena bonito, ¿verdad? Pues hay que ver si esto realmente puede funcionar, ¿no? Como decimos, la Secretaría de Economía es la que se va a encargar de darle vida a esta ley de confianza ciudadana, ¿no? Y, por ejemplo, lo que nos dice es que debemos de inscribirnos en un padrón. Y en ese padrón lo que nos van a pedir de datos es el nombre de la persona física o moral, la identificación del establecimiento sucursal, el nombre del representante legal, el domicilio, la actividad económica, y es información relacionada con uso de marcas y nombres comerciales, con constitución de personas jurídicas, registro y uso de firmas electrónicas ante el SAT, vinculación con el INSS e Infonavit, y referencias a trámites locales requeridos para realizar actividades económicas, y además debemos de protestar debemos de decir, bajo protesta, decir verdad, el cumplimiento de obligaciones fiscales y regulatorias, ¿no? Entonces, pues esta ley suena bien, pero habría que ver cómo funciona, ¿no?
Porque aquí persiste la duda de qué operaciones contemplará, ¿no? Toda vez que se debe esperar a que las dependencias federales, estatales y municipales inscriban en el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias las actividades que serán objeto de suspensión total o parcial, atendiendo al riesgo en materia usual. Entonces, es una ley donde se van a suspender visitas a los establecimientos, pero no todos, ¿no? Sino que las propias autoridades federales, estatales y municipales dirán cuáles sí y cuáles no. También otra de las cosas importantes que contempla esta ley es que las autoridades podrán hacer visitas aleatorias a las empresas, ¿sí? Para verificar que están cumpliendo correctamente, o sea, pero son visitas aleatorias, ¿no? Me dice la ley una selección estratégica conforme a los criterios de políticas que crean los propios órganos de gobierno en un plazo no mayor a 160 días naturales a partir de la entrada en vigor de los lineamientos. Entonces, todo esto nos deja con cierta incertidumbre de en qué va a consistir estas facilidades. Pues si realmente va a traer beneficios o simplemente va a ser una ley que va a quedar ahí como un proyecto de beneficios, pero que al final de cuentas no podemos alcanzar en sí esos beneficios, ¿no? Entonces, falta todavía alineamientos, pero me parece que empezar con una ley, pues me parece que es bueno, ¿no? Ahora hay que esperar qué debemos de hacer, qué beneficios realmente me va a traer esta nueva ley de confianza ciudadana, ¿no? Otra cuestión importante, que ya estamos en tiempo de declaraciones anuales, lo decía hace rato, pero también para el caso de personas físicas hay que recordar que las personas físicas tienen que presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril de cada año, ¿verdad? Entonces, en esas personas físicas vamos viendo quiénes están obligados a presentar la declaración anual. Y obviamente, lo que no digamos aquí, pues esos no están obligados a presentar declaración anual, ¿no? O sea, entonces, en materia de asalariados, fíjense bien, no todos los asalariados deben hacer su declaración anual, ¿sí? ¿Quién debe de hacer declaración anual si soy asalariado? Primero es aquellos que hayan percibido ingresos anuales que excedan de 400,000 pesos. Si yo recibí un ingreso por arriba de 400,000 pesos, estoy obligado a presentar declaración anual. Aquellos que hayan obtenido ingresos en el año con 2 o más patrones, aun cuando no excedan los 400,000 pesos, también están obligados a presentar declaración anual, ¿no? Que hayan percibido ingresos por liquidación, indemnización laboral, jubilación o pensión, también están obligados a presentar declaración anual. Aquellos que hayan dejado de laborar antes del 31 de diciembre del 2019, en este caso, perdón, ahí hay un error, ¿no? 31 de diciembre del 2019 están obligados a presentar declaración anual. Aquellos que hayan percibido ingresos por agricultura, ganadería, pesca y silvicultura también están obligados a presentar declaración anual. Pero fíjense bien, aquellos asalariados que también hayan obtenido ingresos por agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, ¿no? Quienes hayan obtenido ingresos por salarios de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero o por personas no obligadas a efectuar retenciones, tales como embajadas u organismos internacionales, ¿no? Entonces, esos también están obligados a presentar declaración anual. Ahora, en materia de servicios profesionales, quienes prestan servicios personales independientes y emiten comprobantes por concepto de honorarios. Yo diría, no solamente que emitan comprobantes por concepto de honorarios, sino que además obtengan ingresos por esos servicios, ¿no? Las actividades empresariales, quienes realizan actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, incluidos los que tributan en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal, que optaron por hacer pagos provisionales bimestrales aplicando coeficiente de utilidad. Recuerden que los RIF tienen la opción de declarar de dos maneras. Uno es ingresos menos deducciones en periodos bimestrales, y quien haga ingresos menos deducciones, su pago es definitivo. Pero quien no opte por pagar ingresos por coeficiente, entonces esos sí están obligados a presentar declaración anual, ¿no? Aquellos que tienen ingresos por arrendamiento, pues también tienen que presentar declaración anual. Aquellos que reciben intereses o dividendos de personas morales también tienen que presentar declaración anual. Aquellos que hayan enajenado un bien
bien mueble o inmueble, también tienen que presentar declaración anual. Los que hayan obtenido ingresos por adquisición de bienes, sea por donación, prescripción, tesoros, así como construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos de arrendamiento queden a beneficio del propietario, pues también tienen que presentar declaración anual, ¿no? También, ¿qué otros, aquellos que tengan otros ingresos como qué? Como ingresos por deudas perdonadas por el acreedor, los que hayan tenido ganancias cambiarias, los que hayan tenido intereses de créditos, intereses moratorios e indemnizaciones, remanentes distribuibles de personas morales y derechos de autor, entre otros, ¿no? Y todo lo demás que se nos pueda ocurrir que hayan tenido otros ingresos, ¿no? También recuerden que en la declaración anual de las personas físicas se está obligado a informar sobre préstamos, sobre donativos y premios, así como los ingresos exentos por enajenación de casa habitación del contribuyente y los ingresos exentos que hayan obtenido por herencia o legados obtenidos en el 2019, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos, ¿no? Entonces recuerden, no voy a pagar impuestos por estos ingresos, pero los tengo que informar. Si no los informo, entonces sí me pueden cobrar impuestos por esos ingresos que no estoy informando, ¿no? Por eso se vuelve muy importante el informar estos conceptos, ¿no? Otra de las cosas importantes es referente a los gastos o deducciones personales, ¿no? Las deducciones personales, porque a veces desconocemos qué deducciones personales puedo deducir o qué deducciones personales puedo disminuir de mi base gravable, ¿verdad? Y lo más comunes son los gastos médicos, todos los honorarios médicos, los dentales. También acuérdense que están incluidos los servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, siempre y cuando sean prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Pues, o sea, entonces, todos los honorarios médicos, los dentales y todo lo de psicología y nutrición son deducibles siempre y cuando sean expedidos por un profesionista que requiere título, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que incluye los gastos médicos? Por ejemplo, gastos hospitalarios y medicinas que estén incluidas en las facturas de los hospitales, ¿no? Los medicamentos siempre y cuando estén incluidos dentro de la misma factura del hospital, ¿no? Los honorarios a enfermeras, los análisis, estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, todas las prótesis, los lentes ópticos también son una deducción personal, ¿sí? Que se consideran gastos médicos. Los lentes son deducibles hasta por un monto de 2,500 pesos, siempre que se describan sus características en el comprobante o se cuente con el diagnóstico de un oftalmólogo u optometrista. También no podrás deducir el 100% de tu factura cuando incluye otros conceptos no deducibles, como por ejemplo compra de flores, café, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy en un hospital, ¿sí? Y pues dentro del hospital hay un restaurante y consumo en el restaurante y firmo nada más y me lo agregan en la factura global de la hospitalización, ¿no? O a lo mejor en un funeral y compro flores y me las agregan ahí, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Otra de las cosas es, no son deducibles las medicinas que se compran en farmacias, ¿sí? Acuérdense, las medicinas solamente son deducibles siempre y cuando haya un gasto de hospitalización y vengan incluidas en la factura del hospital, ¿no? Estos gastos son deducibles cuando hayan sido efectuados por el contribuyente o por el cónyuge o concubino o concubina, sus padres, abuelos, hijos o nietos, o sea, ascendentes y descendentes en línea recta, ¿no? Otro punto importante, las primas por seguro de gastos médicos, también son deducibles esas primas, ¿no? Pero en la declaración anual se debe de aplicar dentro del tipo de deducción primas de seguro de gastos médicos y no como un gasto médico. Cuando se realicen este tipo de gastos, se deben de revisar las facturas para cerciorarse que el concepto facturado sea claro y corresponda a la prima de seguro de gastos médicos que se está pagando, ¿no? Que se está contratando. En el campo del uso del CFDI se debe indicar como primas por seguro de gastos médicos, ¿sí? Y estos gastos también son deducibles cuando sean para el contribuyente, su cónyuge, concubino o concubina, sus padres, abuelos, hijos o nietos, al igual que los gastos médicos, ¿verdad?
Otro concepto, la educación. También la educación son deducibles, ¿verdad? Cuando se paguen colegiaturas en instituciones privadas, pero esas instituciones privadas tienen que tener validez oficial de estudios, desde el nivel preescolar hasta bachillerato, ¿sí? Y ahí están los límites. Preescolar, 14,200 pesos anuales, o sea, una mensualidad de 1,000 pesos y cachito, ¿no? Primaria, 12,900 pesos, fíjense, menos que el preescolar. Secundaria, 19,900, profesional técnico, 17,100 y bachillerato o su equivalente, 24,500 pesos anuales. A lo mejor nos alcanza como para un mes, 2 meses, pero los demás no da, pero pues antes era nada, que ahora sea algo, pues es bueno, ¿no? Pero obviamente si queremos mejorar la educación en México, pues tiene que haber incentivos, ¿no? Y pudiera ser un incentivo importante, ¿no? Que nos puedan permitir deducir no cantidades tan pequeñas, sino cantidades más importantes de colegiaturas, ¿no? También el pago de transporte escolar es deducible, pero solamente cuando es obligatorio, ¿sí? O cuando para todos los alumnos incluya dicho gasto en la colegiatura. También, recomendaciones. Para hacer efectivas las deducciones de educación, se debe contar con el comprobante correspondiente, o sea, tengo que tener un CFDI. Puedes revisar los datos que debe contener el comprobante, ¿no? Debemos de revisar los datos que debe contener el comprobante. Ahora, cuando se realicen pagos en un ejercicio fiscal por una misma persona por servicio de enseñanza correspondiente a 2 niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los 2 niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició, ¿no? Entonces, eso es cuando el padre tiene un hijo en bachillerato y otro en secundaria, pues se va a deducir el que es mayor nada más, ¿no? En este caso, pues el de bachillerato, ¿verdad? ¿Qué más? Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción, esas no son deducibles, ¿no? Solamente son deducibles las colegiaturas. Cuando tengamos gastos funerarios, que ojalá nunca los tengamos, ¿no? Pero son deducibles los gastos funerarios del cónyuge o concubino, del contribuyente, así como de sus padres, abuelos, hijos y nietos. Estos pagos se pueden realizar por cualquier medio, pero se debe contar con factura, ¿sí? Debes evitar deducir servicios funerarios a futuro. Los servicios funerarios a futuro no son deducibles porque lo que es deducible son los gastos funerarios. Los de a futuro no son deducibles, ¿ok? Cuando yo estoy pagando hoy anticipadamente gastos para funerales, ¿no? Los intereses por créditos hipotecarios también son deducibles. Los intereses reales y efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Recuerden que debo de tener la constancia de pago de intereses, ¿sí? Debo de tener, aparte de la constancia, pues el CFDI del pago de los intereses, ¿sí? Y en el uso del CFDI se debe indicar que se trata de intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, ¿no? Los donativos también, recuerden que los donativos también son deducibles, pero con límites. ¿Se acuerdan que solamente es deducible los donativos hasta un 7% de la utilidad fiscal que sirvió de base para el pago del impuesto, ¿no? Entonces, también debemos de cuidar que en el campo del uso del CFDI debes de indicar que se trata de donativos. Hay que revisar las facturas bien. Otro punto importante, las aportaciones complementarias para el retiro son deducibles también, ¿sí? Y esas aportaciones voluntarias son deducibles hasta por un monto de 158,469 pesos, ¿ok? También debemos de tener un comprobante fiscal de esas aportaciones voluntarias y en el uso del CFDI debes indicar que se trata de aportaciones voluntarias al SAT. Los impuestos locales también son deducibles hasta un 5%, cuando la tasa no exceda del 5%. Ahora bien, como recomendaciones generales, cuando se reciban facturas, se debe revisar que el campo, uso de CFDI y las claves de los productos o servicios estén relacionados con el tipo de deducción personal. Si son lentes, pues que la clave del producto diga que es eso, pues que son lentes, ¿no? Lentes, perdón. En la mayoría de los casos, no se pueden deducir facturas pagadas en efectivo. Recuerden que las deducciones personales
¿sí? En la mayoría de los casos debe de ser pagado por cheque, con tarjeta de crédito débito o con transferencias electrónicas. Por ahí mencionamos que los gastos funerarios, por ejemplo, ese no necesita estar pagado por estos medios electrónicos, ¿no? Otro punto importante es el monto total de las deducciones personales no puede exceder de 5 UMAS anuales, equivalentes a 158,469 pesos, o del 15% del total del ingreso. Si yo tengo un ingreso de 100,000 pesos, el 15% de 100,000 pesos son 15,000 pesos, aunque la UMA, el tope de UMA sean 158,000 pesos, pues no puedo deducir más de 15,000 pesos, ¿no? Lo que resulte menor, excepto la de gastos médicos por incapacidades y discapacidad, los donativos, las aportaciones voluntarias al SAT, así como los estímulos fiscales, ¿no? Entonces, en esos casos, no le hago caso a los topes. Muy bien. Otra de las cosas importantes es que en materia de CFDI, de pagos y retenciones, fíjense bien, no es CFDI de ingresos, no es CFDI de egresos, no es CFDI de nómina, es de pagos y retenciones, ¿sí? El anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal establece que los contribuyentes que efectúan pagos y retenciones están obligados a expedir un CFDI, ¿sí? Un CFDI precisamente de retenciones e información de pagos. Es un documento especial. Es un documento especial. Contiene información sobre pagos y retenciones, excepto de salarios, ¿no? Por ejemplo, cuando hago pagos al extranjero, cuando pago dividendos, cuando pago intereses, rendimientos de un fideicomisos, cuando hago pagos por premios, por enajenación de bienes, de IVA, de IEPS, ¿sí? Pero este CFDI no se trata de una factura tradicional. Es un documento que es muy diferente al que se usa en un CFDI de ingresos, egresos, traslado, nómina o recibo de pago, ¿no? Entonces se requiere de una herramienta diferente. El SAT no cuenta con una herramienta gratuita para este tipo de CFDI. En cambio, para los otros sí tiene una herramienta gratuita. Por ejemplo, un CFDI de ingresos, de egresos, de traslado, de nómina o recibo de pago, lo podemos hacer en el portal del SAT y es una herramienta gratuita, ¿no? Pero también la regla 2828 dice que los PAC, los proveedores autorizados de certificación, deben ofrecer este servicio de forma gratuita. ¿Cuál es el problema? Que no hay PAC que lo haga de forma gratuita. Y los que sí lo hacen, ofrecen herramientas complicadas o de difícil acceso. Entonces, la recomendación para el SAT es que abra una parte en su portal donde se pueda emitir de manera gratuita estos CFDIs, porque hoy la única manera que tenemos es a través de PAC y la verdad es que te cobran por ellos, ¿no? A pesar de que la regla dice que debe de ser de manera gratuita. Otra de las cosas importantes es, ya ven que ahora los tribunales han resuelto que si tenemos depósitos vía SPAY, debemos de vincular esos depósitos a los registros contables y que si no los podemos vincular, entonces el SAT puede decir que esos depósitos son ingresos por los que debimos de haber pagado impuestos. Pero algo que es muy lógico es que también vía SPAY yo puedo hacer transferencias de una cuenta de un contribuyente a otra cuenta del mismo contribuyente. Pues entonces esto pareciera que es algo que está de más, pero que se publica, que el tribunal considera que las transferencias vía SPAY de un contribuyente de una cuenta a otra cuenta del mismo contribuyente no se consideran ingresos, ¿no? Pues eso pudiéramos decir que es obvio, ¿no? Pero bueno. Otra de las cosas importantes es, el 31 de enero, el SAT publicó un criterio normativo, el criterio 46-IVA-N, donde pretende el SAT aclarar en qué casos debemos de retener IVA o en qué casos no debemos de retener IVA de acuerdo a la fracción 4 del artículo 1A de la ley del IVA, o sea, la subcontratación, ¿sí? Pero la verdad es que ese criterio nos deja peor que como estábamos, ¿no? Inclusive, si vemos las preguntas frecuentes del SAT, pues esas preguntas frecuentes siguen dando ejemplos que no son del todo correctos, ¿sí? Entonces, debemos de seguir insistiendo, créanme lo que lo estamos haciendo a través de las comisiones fiscales, cuando menos la comisión fiscal de Coparmex a nivel nacional,
estamos trabajando en que la autoridad realmente aclare cuándo debe haber retención y cuándo no, porque en las preguntas frecuentes encontramos temas que verdaderamente son una locura, o sea, como por ejemplo, si yo presto un servicio de transportación de bienes, ya existe una retención de 4 puntos porcentuales, pero en las preguntas frecuentes dice que debemos de retener también el 6%. Pues eso haría cosas tan ilógicas como que tenga que haber dos retenciones, pues una por el 4% y otra por el 6%. O puede haber otras donde en materia de honorarios ya le retengo 2/3 partes, ¿sí? O sea, una cantidad más un 6% que puede ser inclusive más que el IVA que estoy trasladando, ¿no? Entonces, realmente estamos trabajando para tratar de que el SAT verdaderamente aclare en qué casos sí debo de retener y en qué casos no debo de retener, ¿no? Entonces, lamentablemente es un tema que ha estado muy, pero muy enredoso, ¿no? Entonces, pero seguimos en eso. Ok, algo que publicó el INMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas, es que propone reducir la tasa del ISR corporativo de un 30% a un 23% para impulsar la actividad económica mexicana, ¿no? El INMEF propone 15 propuestas, propone, vaya la redundancia, 15 acciones, ¿sí?, de reforma fiscal, ¿no? También Ángel García Lascurain Velero, que es el presidente del organismo, urgió revertir el nulo crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, bajo estas propuestas, ¿qué es lo que propone más o menos el INMEF? Lo que propone es bajar tasas, porque queda probado a nivel mundial que entre más alta es la tasa, menos recaudación existe, porque obviamente desestimula el hecho de pagar los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Por caros, ¿sí? Así de simple, ¿no? Por caros. Fíjense cómo Estados Unidos redujo su tasa el año pasado a un 21%. Entonces, y aquí tenemos una tasa del 30-35%, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, pero veremos qué es el eco que se tiene en las autoridades, ¿no? Para que esto verdaderamente pudiera sonar a una opción viable de reforma fiscal. Parte de lo que decíamos ahorita, que para desvirtuar presunción de ingresos por depósitos hay que exhibir el registro contable, ¿no? Donde les decía que tenemos que vincular los depósitos a nuestros registros contables, ¿no? Porque si no tenemos esto, el tribunal consideró que si la autoridad aplica la presunción porque a su juicio el depósito bancario no está registrado o identificado, entonces el contribuyente debe mostrar durante la fiscalización o el recurso de revocación el registro de identificación del depósito en la contabilidad y el origen del depósito con la documentación comprobatoria del asiento contable. Entonces, se vuelve el vincular depósitos al registro contable, pues se vuelve muy importante para, en su caso, desvirtuar una presunción de ingresos por parte de la autoridad, ¿no? Otra cosa que escuchamos en las noticias es que la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT va a fiscalizar todas las criptomonedas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con monedas digitales se va a fiscalizar a través de la unidad de la inteligencia financiera, ¿no? Lo que nos dice es que será considerada una actividad vulnerable de lavado de dinero. Todo esto bajo el artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Según esta ley, las actividades vulnerables son las que pueden presentar más oportunidades de lavado de dinero. Y para eso, pues, se tiene que inscribir, darse de alta y presentar avisos, ¿verdad? Entonces, aguas para los que tienen criptomonedas, ¿no? Otra de las cosas es si debemos despedir constancia de retención a nuestros trabajadores. Ustedes recordarán que en el 2018 varias constancias de pago y retenciones fueron sustituidas por el CFDI, ¿sí? Entre ellas la constancia de retención por salarios. Ahora, expedir la constancia ya no es obligatorio, pero las leyes no lo prohíben. Entonces, los patrones todavía pueden hacerlo si resulta útil para los trabajadores que la necesiten para su declaración anual.
Al final es solamente una pequeña ayuda para facilitarle los trámites, ¿no? Así que no es obligación, pero sí lo puedo hacer, ¿no? Otra de las cosas que se está trabajando, y que créanme lo que es cierto, es que bancos, empresas telefónicas, Comisión Federal de Electricidad, Casa de Bolsa, entregarán datos de sus clientes al SAT, ¿no? La resolución miscelánea de 2020 incluye varios casos en que las diferentes instituciones como bancos, telefónicas, Comisión Federal de Electricidad, Casa de Bolsa, deberán entregar los datos de contacto de sus clientes al SAT. En primer lugar, el SAT ordenó que los bancos deben entregar los datos de contacto de sus clientes. También pidió a telefónicas, empresas de energía y casas de bolsa que entreguen el RFC o CURP de sus clientes. Y para eso se modificaron algunas leyes que rigen estas instituciones, ¿no? Por ejemplo, se añadió una excepción al secreto bancario, que el secreto bancario ni existe de todas maneras, ¿no? Pero en este sentido, el artículo 32b, fracción 4 del Código, dice que las instituciones financieras deberán proporcionar la información de los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones que soliciten las autoridades fiscales, ¿no? Entonces, cuidado con esto, pero pues ahora el SAT va a saber hasta lo que consumimos de luz, lo que consumimos de teléfono, y etcétera, etcétera. Otra cosa que nos llamó la atención, ¿sí? Y nos llamó la atención porque el diputado que lo propuso es del Distrito 2 aquí de Sinaloa, o sea, es mi diputado federal, ¿no? Entonces, este diputado, que es el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó en la Cámara una iniciativa que busca que los viáticos o gastos de viaje se apliquen más lejos del establecimiento del contribuyente para que sean deducibles, ¿no? Entonces, pues hay que esperar a ver qué se resuelve respecto a esta propuesta, porque hasta ahorita esto es solamente una propuesta, una iniciativa que fue presentada el 6 de febrero, ¿sí? Y se pretende reformar la fracción 5 del artículo 28 para establecer que los viáticos o gastos de viaje tengan una faja mayor a los 50 kilómetros que se une al establecimiento del contribuyente. Entonces hay que esperar a ver qué fin tiene esta iniciativa, ¿no? Ahora, realmente aquí hay un punto que es importante y que con esto básicamente cerramos y que quiero resaltar. Fíjense bien, nos han hablado constantemente para preguntarnos acerca de cómo quedó el crédito diésel para las empresas agropecuarias. Eso nos lo han hablado, nos han preguntado constantemente. Déjenme decirles lo que básicamente les he respondido a todos. Recuerden que en el 2019, la ley de ingresos, que es donde se publica este estímulo, la ley de ingresos tuvo una modificación respecto a lo que teníamos en el 2018. Esa modificación nos dijo en el 2019, insisto, ¿qué nos dijeron? Que el crédito diésel lo podíamos aplicar únicamente contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en la declaración anual. Antes, hasta el 2018, podíamos aplicar el crédito diésel contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, contra los pagos provisionales de impuestos sobre la renta del ejercicio, inclusive contra las retenciones de impuestos sobre la renta que hubiéramos realizado durante el ejercicio. Para 2019 nos quita la posibilidad de aplicar el crédito diésel contra retenciones de impuestos sobre la renta y nos quitan la posibilidad de aplicar el crédito diésel contra los pagos provisionales del ejercicio. Entonces, ¿qué nos dejan? Solamente contra el impuesto sobre la renta causado en la declaración anual. Ok, por las circunstancias de cómo se determinan los pagos provisionales en el sector agropecuario, pues esto queda de manifiesto que el impuesto anual realmente se paga durante los pagos provisionales. ¿Por qué? Porque durante los pagos provisionales sumo los ingresos acumulables desde el primer día del ejercicio hasta el último día del periodo que corresponde al pago provisional. Esto quiere decir que las empresas agropecuarias, al realizar su último pago provisional del ejercicio, van a sumar los ingresos acumulables desde enero hasta diciembre y van a sumar las deducciones autorizadas desde enero hasta diciembre. Por lo tanto, su
su impuesto anual quedó pagado en el último pago provisional, ¿sí? Por lo tanto, cuando llegue a la declaración anual, pues ya en la declaración anual no voy a tener impuesto a cargo. Y como no voy a tener impuesto a cargo, pues entonces, ¿contra qué aplico el crédito diésel? Ese fue el panorama original que tuvimos en el 2019. Afortunadamente, en la resolución de facilidades administrativas se publicó la regla 1.14. En esa regla 1.14 nos abren la posibilidad de que podamos aplicar el crédito diésel en pagos provisionales, inclusive contra retenciones de impuestos a la renta. Y con esa publicación de la regla 1.14 básicamente quedamos en el mismo estado que teníamos hasta el 31 de diciembre del 2018. Pero eso pasó en el 2019. Ahora bien, para 2020 se vuelve a publicar la ley de ingresos, se vuelve a publicar que solamente es contra el impuesto anual, pero para 2020 nos ponen una segunda condicionante. La segunda condicionante es que los ingresos de los contribuyentes no excedan de 60 millones de pesos en el año para poder tener derecho a acreditar el crédito diésel. ¿En dónde? En el impuesto anual. Ok, entonces, ¿qué necesito para que el crédito diésel sea aplicable? Lo que necesito es que se vuelva a publicar la resolución de facilidades administrativas y la regla 1.14. Afortunadamente, en días pasados, el 18 de febrero creo, se vuelven a publicar las facilidades administrativas, ¿sí? Y se vuelve a publicar la regla 1.14, pero con ciertos cambios. Fíjense bien, primero, en la regla 1.14 me vuelven a dar la posibilidad de aplicar el crédito diésel contra las retenciones de ISR y contra los pagos provisionales, ¿ok? O sea, puedo de nuevo, el sector agropecuario, volver a aplicar crédito diésel contra pagos provisionales y contra retenciones de ISR. Pero también me dicen que siempre y cuando los ingresos no rebasen de 60 millones de pesos. O sea, me da la condición que tenemos en la ley de ingresos. En otro párrafo me dice, en esa misma regla 1.14, en otro párrafo me dice, podrás aplicar el crédito diésel o el estímulo que dice, podrás aplicar el estímulo hasta los pagos provisionales del mes en que rebase los 60 millones de pesos. Pero en el siguiente ya no. Ah, carajo, entonces, a ver, voy a ver. Si yo realizo pagos provisionales mensuales y en enero yo tengo ingresos por 20 millones, pues yo aplico el estímulo del crédito diésel en enero sin ningún problema. Cuando voy a hacer el pago provisional de febrero y en febrero tengo ingresos por 45 millones, entonces aplico el estímulo en febrero sin ningún problema. ¿Contra qué? Contra el ISR de pagos provisionales y contra retenciones de ISR sin problemas. Cuando yo llego al pago provisional de marzo y en marzo tengo 65 millones de ingresos, acuérdense que son acumulados, ¿verdad? Acumulo los de enero más los de febrero más los de marzo. Tengo 65 millones de pesos de ingresos. Entonces, en el pago provisional de marzo aplico el crédito diésel sin ningún problema, pero en el pago provisional de abril ya no lo aplico. La restricción está a partir del mes siguiente al mes en que rebasaste los 60 millones. Y perdón, no es a partir del mes siguiente, es a partir del pago provisional siguiente, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, una recomendación importante es que optemos por pagos provisionales semestrales mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo opto por pagos provisionales semestrales, entonces puede suceder que si yo en el primer semestre tengo 45 millones de ingresos, pues puedo aplicar el estímulo del crédito diésel en el primer semestre y también en el segundo, pues, porque los 60 millones los voy a rebasar hasta el segundo semestre. Ya en el segundo semestre ya no importa si tengo 150 millones de ingresos, voy a poder aplicar el estímulo en el segundo semestre también. En el siguiente ya no, pero entonces aquí puede caber esa posibilidad. Obviamente, si yo soy una empresa que en el primer semestre tengo 100 millones de ingresos,
pues voy a poder aplicar el crédito, el estímulo del crédito diésel en el primer semestre, pero en el segundo semestre ya no. Pues. Entonces, optar por pagos provisionales semestrales pudiera ser una muy buena opción para aplicar el crédito diésel más importantemente, pues en cantidades más importantes. Y recuerden que aunque yo presente pagos provisionales de ISR de manera semestral, el IVA yo lo puedo seguir presentando de manera mensual. Para eso hay que presentar un aviso que antes no me decía la facilidad administrativa, pero ahora sí me recalca la regla 1.3 de facilidades administrativas, me dice que si yo opto por pagos provisionales semestrales, tendría que presentar un aviso de actualización de actividades económicas, ¿no? Entonces, igual, para esto realizamos un boletín aquí en la firma, ¿sí? Donde explicamos el cambio, inclusive le ponemos ejemplos, ¿no? Entonces, igual, ahí está mi correo electrónico. Quien no tenga ese boletín, me puede mandar un correo y con mucho gusto le mando también el boletín del crédito diésel y el boletín que hablamos hace rato del subsidio al empleado. ¿Ok? Entonces, con esto básicamente terminamos y qué bueno porque ya tengo que irme al aeropuerto porque tengo que dar una avión ahorita. Pero quedo al pendiente de cualquier pregunta que quieran realizar. Recuerden que tenemos dos opciones de pregunta. Pueden abrir su micrófono y preguntar de viva voz o bien ahí tenemos el chat donde pueden escribir la pregunta, ¿no? Entonces, aquí ya tengo una. Ok. Fíjense bien, Juan Carlos Osler me dice, en el punto del crédito diésel, es cierto que la regla dice que no se puede considerar los montos del estímulo aplicado en pagos provisionales. Pareciera que lo que me dice la regla es, si tú aplicaste el estímulo del crédito diésel en los pagos provisionales, entonces el monto que pagaste de pagos provisionales de impuestos sobre la renta en pagos provisionales no lo puedes acreditar en la declaración anual. Este caso viene así desde el año pasado, Juan Carlos, ¿sí? Y lo que nosotros preguntamos a la autoridad, lamentablemente la respuesta es de manera verbal nada más, es no duplicar el acreditamiento del crédito diésel, ¿sí? Que el monto del crédito diésel que aplicaste contra el pago provisional no lo vuelvas a aplicar contra el impuesto anual, pues. Eso es imposible que suceda, pues, pero ellos así lo ven. Entonces, el monto que pagaste de pago provisional con crédito diésel, ese sí es acreditable en la declaración anual, aunque entiendo que la redacción es una redacción pésima y muy mala. Pero eso es un tema que vamos a buscar. Tú eres síndico de contribuyente, era que me acuerdo, lo podemos buscar a través de ese medio, Juan Carlos, porque sí es importante que tengamos una aclaración por parte de la autoridad al respecto. Buenos días, Pepe, y buenos días a todos. Pues ya dejé de ser síndico, pues ahora que ya voy por la presidencia, pues ya me excluyeron de ese privilegio. Oye, Pepe, volviendo al mismo punto, aun cuando fuera así, ¿no ves el riesgo, pues, de que la autoridad finalmente cuando vea tus ingresos del ejercicio te pretenda eliminar ese beneficio pues de que te lo vayas a aplicar en pagos provisionales, no obstante que la regla te permite, pues, ¿no? Pero ya digamos a nivel ejercicio, si acreditáramos esos pagos provisionales pagados con este estímulo, al final de cuentas nos dijera, pues no tienes derecho a él y por lo tanto te determinaría un crédito fiscal en la declaración anual. Yo creo que es una regla de facilidades que nos exceptúa lo que dice la ley, Juan Carlos. Entonces, como riesgo, pues la verdad es que la autoridad puede en cualquier momento considerar su criterio, ¿no? Aquí la cuestión sería qué tantos elementos tenemos nosotros para defendernos ante un criterio de ese tipo de la autoridad, ¿no? Y a mí me parece que tenemos los elementos suficientes como para cambiar ese criterio ante la autoridad, ¿no? O sea, es una regla específica que me exceptúa la regla general, que es la ley de ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos bastante bien aplicándolo en pagos profesionales y acreditándolo en la declaración anual. Ok.
Igual le vamos a subir ahí a través pues ya ves que por gracias a Dios tenemos ahí síndicos para tirar para arriba, así que lo vamos a canalizar de todas maneras para pues ir viendo qué nos dice la autoridad. Sí, de hecho yo voy a tener una reunión en los próximos días también y ahí traigo como unos 4 puntos que necesitamos ver como un punto aclaratorio ante las autoridades, ¿no? Uno de ellos es este. Muy bien. Muy bien, gracias, Pepe. Aprovechando, no sé si comentaste en los puntos del informativo la facilidad para, entre comillas, facilidad, corregir los FDIs de nómina. ¿Se vence esta? Sí, es el 29 de febrero. Se vence ahora el 29 de febrero. Sí. No, fíjate que no lo comenté, ya lo habíamos comentado en otro cafecito anteriormente. Okay. Pero sí, recordar que el 29 de febrero se vence la posibilidad de corregir todos los FDIs de nóminas que tuviéramos por alguna razón de manera incorrecta durante el ejercicio 2019. ¿Sí? Y también, aprovechando ahí, me han preguntado mucho también respecto a eso, que pareciera que la regla lo que me dice es corregir los FDIs que hiciste en el 2019, pero que los hiciste por alguna razón mal. Yo voy a que también puedo corregir los FDI que no hice en el 2019, ¿eh? Entonces, eso también es importante que lo podamos aclarar, ¿no? Porque luego voy siguiendo un principio básico que dice vale más tenerlos fuera de plazo que no tenerlos, ¿no? Sí, desde luego. Pues sí. Okay. Sí, pues muchas gracias, Pepe. Saludos. No, de que al contrario, también recordar, es cierto, aquí me están recordando que Ruth Santana, nuestra socia de Guatabampo, ella sí es síndico del contribuyente en la zona de Ciudad Obregón y ya me está diciendo que va a haber este tema, ¿no? Entonces es bueno que podamos entrarle por varios frentes. Muy bien, señores, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, parece que no hay más. Si no hay más, pues agradecerles su tiempo, agradecerles su tiempo, su disposición a estarnos acompañando a estos cafecitos. Decirles que vamos a ver qué hacemos y qué decidimos, porque el próximo cafecito técnicamente lo tendríamos que estar haciendo por ahí el día lunes 9 de marzo. Y por ahí hay un proyecto de que el 9 de marzo no hay mujeres, no se mueve nada y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí les avisaremos con tiempo para ver si es el 9 de marzo o es otro día. Entonces, que tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Saludos.